mente de Cristo. Y por otro lado, lo que Él empieza a darme es la perspectiva que Cristo tiene de todas las cosas. Empiezo a ver como Él ve. Empiezo a sentir como Él siente. Empiezo a resolver como Él resuelve. ¿Me seguís, no? De hecho, el Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, y algo de eso hablé el domingo pasado, pero fue alguien que, Él es la palabra, claro está, pero Él estaba en contacto constante y permanente con la palabra. Hay 27 citas, o 27 veces que Cristo, vos lees los 4 evangelios y te vas a encontrar con esta estadística, 27 veces Cristo dice, escrito está. O sea, la certeza no era por lo que sentía, no era por lo que parecía, sino que la respuesta a la autoridad final era escrito está. Y porque escrito está, yo sigo este rumbo y sigo esta dirección. Él era la palabra, pero Él respaldaba su accionar en base a la palabra. Y aunque algunos lo querían promocionar a su manera o a su forma, y Él que decía, no es el tiempo, no es esta forma, no es esta manera, escrito está, tengo que pasar por esto, tengo que padecer esto, porque tengo que cumplir la profecía que fue dada en Isaías. Podés ver cómo Cristo se movía en el entendimiento de la palabra. Y este es el desafío para nosotros como iglesia, que cada vez más nuestros movimientos estén ceñidos y pegados a la palabra, y que no estemos diciendo, bueno, Dios justiciero, danos una mano ahora, o no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? ¿Nos cambiamos? ¿No? ¿Nos mudamos o no? Sino decir, Señor, si escrito está, si vos lo dijiste, si vos lo declaraste, caminamos en fe sobre esto. Respondemos porque creemos en tu palabra. Y este es el desafío para la iglesia, este es el desafío para vos como papá, para vos como mamá, para vos como líder, como pastor, que estemos inquiriendo en la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es precisamente tener su perspectiva, tener su cosmovisión y empezar a resolver o reforzar resolvemos la vida en la perspectiva santa y divina. Amén. La mente de Cristo incluye el juicio del Señor en nuestra forma de discernir las cosas, el razonamiento. Recibimos la inteligencia de Cristo. Tener la mente de Cristo es dar la capacidad de toma de decisiones que no son simplemente buenas o malas, sino que tomamos las decisiones que más glorifican al Rey de Gloria. No es simplemente, bueno, Dios, ayúdame en el examen para que me vaya bien y listo, sino decir, Señor, tengo que dar este paso. Voy a tal vez a seguir en este trabajo, voy a tomar este trabajo, voy a empezar esta relación, pero no estoy buscando el beneficio propio personal o para que la otra persona me haga sentir bien, sino, Padre, voy a dar este paso para que vos te lleves más gloria. O Padre, tengo que ponerle pausa a esto porque estoy entendiendo que esto puede hasta hipotecar mi espiritualidad. Por eso, Señor, no, porque mi compromiso es que vos te lleves toda la gloria. Amén. Quiero en esta hora darte algunas herramientas para decir cómo adquirimos esta sabiduría bíblica, cómo recibimos este río en nuestras vidas. Y voy a ir rápido en esto. El primer punto es exponernos a la palabra, estudiar la Biblia, pero desde un ambiente de intimidad. Y esto es sumamente ADN de esta casa. No solo decir amamos la intimidad y promovemos la intimidad, sino que el desafío es de ser una congregación que recibe la mente de Cristo, pero en el ambiente correcto. Quiero decirte que cada vez que nos reunimos corporativamente los domingos, este es un ambiente propicio ¿para qué? Para recibir revelación, entendimiento, para que nuestra obediencia sea creciente, para que escuchamos la palabra y no nos contentamos, como dice Santiago, en ser buenos oidores, sino que, bueno, vamos a hacer que esta palabra suceda en nuestras vidas. Respondemos en obediencia. Cada vez que
levantamos casa como iglesia, esa dinámica de adoración e intercesión, y lo hacemos los miércoles y lo hacemos el primer viernes de cada mes, es un ambiente propicio, es un ambiente precioso para que cuando la palabra sea abierta, el Espíritu Santo pueda seguir revelando y nos siga compartiendo de la mente de Cristo. Yo te dije el domingo pasado que parte de este mensaje lo recibí el miércoles anterior de casa, mientras estábamos ahí en un tiempo de adoración y de intercesión, y ahí abierta la palabra, y el Señor ahí, pum, y empecé a notar. Y eso no es por la habilidad de uno, eso tiene que ver porque la presencia, el ambiente es propicio para que Dios se manifieste. Y decime si no es algo que cuando vos estás delante de la presencia del Señor es casi como la realidad, tiempo y espacio se pierden. Es como que perdemos la noción del tiempo y el espacio. Y te soy honesto, un poco me pasa eso cada vez que vengo a este lugar. Es como que pierdo esa noción de tiempo y espacio. Pero esto tiene que ver con que cuando estamos delante de Él y estamos en un ambiente de intimidad, la presencia de Dios está, y no solamente lo puedo disfrutar, no solamente lo puedo discernir, se activa lo profético, claro está, y ya vamos a llegar a eso, pero tenemos también el honor y el privilegio de decir, Padre, y que en esta hora, al abrir tu palabra, espíritu de revelación y de sabiduría vengan sobre mi vida. Y uno, no es una oración, Dios justiciero, gracias por el puchero, pero es decir, en este ámbito de intimidad, Señor, habla. ¿Y qué pasa? Dios te habla, porque la palabra que es viva, pasa. Dios te habla. ¿Pero por qué? Porque apagaste las bocinas, los ruidos del sistema, de la sociedad, y decidiste conectarte con la presencia del Señor y agudizar tu oído a la voz del Señor. Y tal vez te ayude una música así como ahora Dani me está ayudando, y vos decís, Señor, qué lindo esto, tengo una música de fondo, tengo este tiempo, tengo estos 30 minutos, 25 minutos, tengo esta hora, me he levantado en la mañana más temprano antes que el resto de la familia se levante para estar con vos en esta intencionalidad. Y cuando uno genera ese ambiente de intimidad, uno empieza a adquirir, pero ya no es que gatea, empezás a caminar y empezás a correr en lo que significa que Dios se te revele. Porque se te revela. El problema después lo tenés que dejar la enramada, tenés que bajar, ¿no? Uy, tengo que despertar a los pibes, uno dice, ¿no? Decía el salmista, Salmo 73, 16 y 17, dice, cuando pensaba, tratando de entender todo esto, fue difícil para mí. Dice, hasta que entré, uy, que está chiquitito, bueno, créanlo por la fe, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces, dice, comprendí el fin de ellos. O sea, cuando el salmista pudo conectar, cuando entró, ¿podés ver? O sea, ambiente de intimidad. Salmo 51, 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En otras palabras, necesitamos acercarnos a la instrucción bíblica desde la posición de la intimidad. Señor, destierre de tu corazón simplemente decir tengo que leer la Biblia porque me lo pide el líder, me lo dice el pastor. No, porque no vas a tener provecho, va a ser tedioso. Amados adolescentes, aprendan a cultivar ese hambre por la palabra de Dios diciendo, Señor, hoy en esta hora preparo este lugar para que tu presencia habite y podamos tener un encuentro cara a cara. Gloria a Dios por eso. Y Dios honra la fe. Que tal vez hoy estamos viendo, porque dice Mateo que cuando nosotros vamos y cerramos la puerta intencionalmente, nos desconectamos del ruido, de la contaminación visual y sonora, del barullo mental que Satanás nos quiere traer para enfermar nuestra mente. Y dice, cierra la puerta, dice, ve a los secretos, cierra la puerta. Y esto es maravilloso, dice, y tu Padre, que ya está, dice en los secretos. O sea, Señor, yo vine a preparar... No, dice, no me preparaste nada, yo ya estaba en este lugar y te estaba esperando. Una cosa es estudiar la palabra y otra es que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra. Y para esto requerimos de humildad para decir, Espíritu Santo, enséñame la palabra una vez más.
he leído tanto este texto, he pasado tantas historias en esta historia, pero hoy enséñame. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña la palabra. Él disfruta, Él es glorificado cuando la iglesia dice enséñanos. Porque de hecho hay una promesa, Juan 16 lo dice, es necesario que yo me vaya, que yo ascienda, dice, mas sobre ustedes vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, dice, aquel que les guiará, que les enseñará toda verdad y les enseñará todo lo que ha de acontecer. El Espíritu Santo está para eso, amados. Gran parte está para eso. No solo para decir, quiero sentir alguna como emoción o decir, ¿estás acá o no estás acá? El Espíritu Santo dice, ¿querés conocerme en plenitud? ¿Querés ver mi dinámica? ¿Querés aprender mis movimientos? Dame el permiso para que te enseñe a Cristo por medio de la palabra. Pero la llave la tenés vos, la llave la tengo yo. Tengo que ser consciente de Espíritu Santo. Te entrego el liderazgo aún de mi entendimiento, de mi raciocinio, para que lo lideres y me reveles a Cristo. Y el Espíritu Santo no te va a hacer ni un piquete, ni va a decir, hoy sabes qué es feriado. Justo hoy tocó feriado de la Trinidad. Vieron que cada día ahí se celebra algo. Yo estoy sorprendido de eso. El Espíritu Santo no te va a decir, no, mira, hoy sabes que hoy atendemos cortito, estamos justo en un impasse, vuelvo en 15. No, el Espíritu Santo está ávido para decirte, vamos juntos, vamos. Y lo hace. La palabra la Biblia es una conversación con Dios, más que un libro acerca de Dios. No es simplemente aprender historias acerca de Él, es responder a esa conversación que el Espíritu Santo es como que nos sienta a la mesa, se nos abre la palabra, se nos revela la palabra, se nos revela Cristo, los misterios. Conectamos nuestra vida en ese ambiente de intimidad. La voz de Dios suena a la palabra. Y cada vez que vos digas, Señor, creo tener esta impresión en mi espíritu, creo que me estás hablando algo. Bueno, que eso que te habla el Señor, no sé si lo vieron hoy a Mati, compartirnos lo que mientras él venía en viaje y todo lo que él iba diciendo lo iba respaldando con la palabra. Y esto es sumamente clave y ni les cuento cuando activemos el rol profético, el río profético, ni les cuento. Pero nunca te olvides de esto, iglesia, la voz de Dios suena a la palabra, suena a la palabra. Y nosotros, sus hijos, necesitamos tener un corazón y un entendimiento anclado a la voz de nuestro amado pastor, a la palabra. Amén. ¿Cómo adquiero sabiduría bíblica, ambiente de intimidad, clave, fundamental? Es necesario que aún hasta a veces pongas muteo el celular y si el teléfono lo puedes dejar afuera, mejor, sé intencional en eso. A veces eso pensamos que nos acompaña y tomo mis notas y cuando querés acordar fue una notificación y una notificación te llevó a otra y cuando quisiste acordar dejaste en gamba al Señor que te estaba esperando y terminé pagando en Mercado Pago el impuesto que se me vencía. Y ya se me hizo tarde, me voy. Bueno, Señor, mañana. Y voy a decir, Señor, no, honro que hayas decidido tener una cita conmigo, el Dios incontenible, el Dios eterno, que hayas decidido esperarme en lo secreto. Punto 2, sumar verdades para encontrar la verdad. Esto lo dice el Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es que es verdad, es la suma. ¿Qué quiere decir esto? Es como iglesia aprender a perseverar en esa conversación con Dios. Veo que esta generación se levanta con un nivel tan alto de frustración que a la primera que nos sale, larga todo. Y la palabra nos dice, es que si aprendes a perseverar en esta conversación, vas a encontrar que la verdad, no es que yo construyo una verdad de acuerdo a lo que a mí me parece, no, es que la mente de Cristo me va a ir revelando y la suma de esas verdades, hace de cuenta esto, que es como un gran rompecabezas de 1000 piezas, y que el Espíritu Santo te enseña la palabra, te revela a Cristo y vas tomando cada pieza y vas armando ese gran rompecabezas. Y esto nos da la gracia para aún entender el plan global,
nos da la gracia para conectar la palabra, nos da la gracia para decir, y te confieso, por años yo por obediencia leía los profetas menores y de vez en cuando sacaba un pasaje que cuando estaba de novio con Ceci le dedicaba un pasaje a ella. Pero no me digas, creo que sirve para eso. Y uno decía, hasta en un sentido me parecen no una pérdida de tiempo, pero si los tengo que pasar, lo paso, porque la verdad que no me dice nada. Hasta que entré al santuario, hasta que se me revela Cristo. Y hoy mi esposa te lo puede decir, soy un adicto a uno de los profetas menores. Creo que Dios tiene un sentido del humor tremendo. Porque encuentro tanta riqueza. Y empiezo a darme cuenta que hay profecías que ya se cumplieron en la primera venida de Jesucristo, pero hay profecías que están conectando con lo que va a ser la restauración de Israel, y hay otras profecías que están conectando con lo que será la segunda venida de Cristo. Cuando uno quiere decir, uy, se me pasó la tarde. Y hago disfrutable ese momento. Y compruebo que la suma, aprendo a perseverar. Señor, ¿sabes qué? Hoy no tuve el día que esperé, pero acá estoy, Señor. Acá estoy. Y aquí te esperaré, Señor. Y compruebo que la suma de la palabra empieza a darme esa mente de Cristo, empieza a traer claridad a mi vida. Empiezo a alinear mi vida al plan. No es misticismo el plan del Señor. Tiene todo que ver con mi día a día. Claro, pero cuando el plan no se me revela, yo ando a tientas, como diría la palabra, como dando golpes al aire. Y a fin de cuentas, haciendo un gran esfuerzo, puedo ser moralmente un buen cristiano, pero me estoy perdiendo de vivir la plenitud de lo que significa la verdad revelada. Y cuando el plan se me revela, cuando entiendo al que era, al que es y al que ha de venir, yo alineo mi vida a eso. Ya está, listo. Y vos no sabés cómo se te despejan las dudas de la vida. Empezás a correr, a ordenar prioridades, a establecer prioridades, a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el plan? ¿Qué tiene que ver esto con el regreso de Cristo? ¿Qué tiene que ver con una vida de obediencia? Tiene todo que ver, o sea, tengo que ir a fondo. No tiene nada que ver, es más, me distrae, me roba tiempo, me quita lo secreto y la intimidad con el Señor. Entonces, Señor, empiezo a tomar decisiones, ¿pero por qué? Porque persevero en esta suma de verdades que me revela la palabra. Amén. En tercer orden, es darle espíritu a la letra. Segunda de Corintios 3:6. ¿Cómo adquirimos sabiduría? Y este pasaje ha sido tan corrompido por la iglesia en general. Ha sido mal interpretado. Escuchen lo que dice, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y esto dio pie para que en muchos ámbitos cerremos la Biblia y creamos que necesitamos una relación con el Espíritu, pero que no pasa por el filtro o el tamiz de la palabra. Y yo no te puedo explicar las barrabasadas, yo no te puedo explicar las distorsiones, las herejías. Cuando vos estudiás el origen de las sectas, cuando estudias esto, lo hice en el instituto, y vos te das cuenta que la mayoría, por supuesto que las sectas responden a la confusión que las tinieblas quieren traer sobre la humanidad, ¿de acuerdo? Ahora, el origen de las sectas prácticamente en su mayoría es gente que dejó de que la palabra lidere su vida, dejó la palabra a un costado y comenzó a hacer una interpretación personal. Y entonces algunos dijeron, bueno, vos tenés la Biblia, pero vos también tenés acá el libro de Smith, que es más importante que el que vos tenés acá. Y es más, en nuestra ciudad, allá por el Challao, hubo hasta hace un mes atrás una visita para uno poder ir a conocer lo que los mormones llaman el templo, que es un lugar de una fastuosidad, algo majestuoso, pero Dios no está en ese lugar. Y cuando vos estudias la historia del mormonismo, te das cuenta que fue gente que tuvo una revelación, pero desconectada de la palabra. ¿Y qué pasó? Derrapó. ¿Me seguís, no? Entonces, ¿cuál es el desafío?
si nosotros malinterpretamos este texto, creemos que no, si vos pasás tiempo en la palabra, te vas a llenar de letra. Y la letra te va a matar. Así que cerrá la Biblia, llenate del Espíritu. Quiero que entiendas esto, el Espíritu tiene de combustible la palabra. Quiero que entiendas, el Espíritu es como ese vehículo que te trajo hasta este lugar. Que si vos no hubieses echado combustible, por más nave que tengas, no se hubiese movido. El Espíritu necesita de la palabra para ser aplicada a tu vida o para que la palabra sea aplicada a través de tu vida para sanidad y restauración de la vida de otros. ¿Me seguís, no? Esto es sumamente necesario. De manera que lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que cerremos la palabra y llenémonos del Espíritu, sino que el Espíritu tiene que vivificar la palabra. Porque el problema está que cuando la palabra no está tocada por Señor, dame espíritu de revelación y de sabiduría, lo que empieza a surgir en nosotros es, bajo el título de la sana doctrina, gente que termina cortando orejas a todo el mundo. Entramos en un camino de legalismo. ¿Me seguís, no? Entonces, entramos y nos sentamos en el trono de jueces y empezamos a disponer y empezamos a juzgar la vida de otros, pero porque no, lo leí en la Biblia, y es verdad que lo leíste en la Biblia, pero lo leíste, no se te reveló. No se te reveló. Entonces, para traerte claridad a esto, hay una ecuación que puse y que dice así: la Biblia más intimidad es igual a revelación. Cuando hay Biblia en un contexto, en un ambiente de intimidad, en un ambiente de Efesios 1:17, Padre, te pido esto, espíritu de revelación y de sabiduría. ¿Cuál es el fruto de eso? Me expongo a la palabra, me expongo a la gloria de Cristo que va a ser revelada, pero lo hago con el espíritu correcto. Y el resultado de eso es que viene revelación a mi vida, viene transformación, viene sanidad. No nos daría el tiempo, pero ¿cuántos testimonios entre nosotros de personas que han sido sanadas leyendo la palabra? Y pastor, usted que... No, yo no hice nada. Fue el príncipe de los pastores que nos visitó en la semana y que trajo sanidad. Una vez me pasó de alguien que había pedido una cita porque estaba en una situación muy difícil, dramática, y yo ya veía venir la historia y digo, uy, ¿qué tema va a ser? Y no quería que llegara el jueves para encontrarme con esta persona. Y es que no saben qué pasó el miércoles. Me llama el miércoles y digo, uy, se complicó, hay que adelantar el turno pastoral, estamos complicados. Y con lágrimas me dice, pastor, no hace falta que mañana nos juntemos. Gloria a Dios, yo decía, gloria a Dios. Pero decime, ¿qué pasó? Dice, no, es que el Señor, fui a buscarlo y Él ya me mostró todo. ¿Podés ver? Biblia más intimidad, revelación. Ahora, Biblia menos intimidad, información. Y esto nos puede pasar, iglesia, de que seamos un pueblo cabezón, lleno de información, pero la información es lo que te mata. Eso es la letra mata. Cuando la Biblia no está siendo vivificada por el poder del Espíritu Santo. La mente se llena de información, pero la información no baja a la acción, no hay sabiduría. ¿Te acuerdas? Revelación y sabiduría. Revelación era el entendimiento que viene de lo alto. La sabiduría es cómo aplico, es la activación de la palabra. Cuando hay Biblia menos espíritu, hay solo información. Lo hablaba con mi señora, digo, Dios ha sido tan capo. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, no, pero digo, es tan crack el Señor, que aún la dinámica de los últimos tiempos y aún lo que significa puntualmente el acontecimiento de lo que será la segunda venida, el regreso de Jesucristo. Por eso Él dijo, miren, no les corresponde a ustedes ni siquiera saber el día y la hora. Porque hay gente que hoy día está malgastando su tiempo, tratando de descifrar cuándo es ese día y es esa hora. Y he comprobado que hay gente que te puede llegar a una conclusión, pero que su carácter no ha sido transformado en la imagen de Cristo. Entonces, tiene la información, puede tener la teología correcta, puede tener hasta la escatología correcta, pero si no hay revelación del Espíritu Santo, no hay transformación, no hay carácter.
¿Me seguís, no? Entonces, la Biblia más la intimidad te da revelación. Biblia menos intimidad te da información. La información te hace orgulloso. La revelación te hace como Cristo. No, porque esta es mi postura. Ya está, ya lo definí. Ya está, es así. ¿Qué te hace eso orgulloso? Lo descubrí. ¿Qué te hace jactancioso? Pero no te hace de un espíritu de humildad, de mansedumbre y de quebranto. Ahora, cuando hay Biblia enlazada, ligada al Espíritu Santo, oh, es tan hermoso eso, porque no solamente hay revelación, sino que somos transformados a la imagen de Cristo Jesús, la mente de Cristo, la mente de Cristo. Y esto es una relación, amados, esto es una relación. Así como yo puedo tenerla con mi esposa y en estos 19 años yo voy viendo cómo de sus pensamientos, de su perspectiva, va permeando mis pensamientos y mi perspectiva. Y espero que a ella le pase lo mismo conmigo. Es decir, por lo que significa el caminar juntos, el transitar juntos, vamos siendo moldeados. Y vamos aunando el pensamiento. ¿Me seguís, no? ¿A los matrimonios les pasa algo parecido o soy una raza de...? Pero eso pasa. Por eso a veces te dicen, no, los primeros años de matrimonio son difíciles porque hay chisporroteo, porque no, acá se hace lo que yo digo, no, el otro no. Pero en la medida que nos vamos conociendo y nos vamos descubriendo, aprendemos a ver la riqueza y el oro en la vida del otro. Y empezamos ese intercambio de pensamiento. Y ya no solamente estoy para que ella me satisfaga, sino decir, hoy le compro esto porque yo sé que a ella eso le gusta. ¿Me seguís, no? Te estoy dando un tip, amigo. Un día invitaban a tomar un café para decirme, pastor, me sirvió ese tip. Y entonces pero escúchame, pero te falta todavía, ¿eh? No vas a salir ahora diciendo, el pastor me profetizó que salgo de acá casado en el altar. ¿Estamos? Ok. Me está mirando tu madre ahí que está desesperada. Mira, está con un cartel de no. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Empieza ese intercambio, empieza ese disfrute que te lo da el pasar tiempo con. Esto es cuando permanezco en la conversación con el Señor e invito al Espíritu Santo para que medie entre la letra y mi vida. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Me empieza a revelar a Cristo. Y entonces empiezo a responder a sus pensamientos, a sus deseos. Empiezo a decirle, Señor, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Porque eso quiero hacer, eso quiero agradar. Alguien lo sintetizó de una forma tan hermosa. Él dijo así, hacé de la Biblia tu universidad, hacé de la intimidad tu aula y hacé del Espíritu Santo tu profesor. Qué síntesis tan hermosa. Y vas a comprobar que la mente de Cristo son los mejores pensamientos, los mejores anhelos, son los mejores deseos, son los mejores planes, los mejores propósitos por los cuales podemos transitar. Tiene que ver con Cristo, Cristo y su mente, Cristo y su mente. Antes de terminar, me das un ratito más, ¿no? ¿Sí? Quiero compartirte un video, dura 2 minutos 30. La ciencia se mete en el asunto de la mente de Cristo. Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que empiezan a cultivar una relación con el Dios de la palabra? Y es esto lo que dice. ¿Estamos, Joaquito? Si me abren el audio, porfa. Tal vez no se vea mucho, pero escúchalo, ¿de acuerdo? El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Recientemente, un estudio realizado por el Center for Bible
Y no sé si viste, en los aspectos positivos habían 3 ríos. El evangelístico, el pastoral y el bíblico. Crecen exponencialmente, 200, 300 y hasta un 400%. Lo que pasa ayer acá, río evangelístico, activo, exponerme a la palabra que hace que yo dé testimonio, fluya en el dar testimonio. Podés ver esto, ¿no? Podés ver cómo la ciencia, y yo respeto a los profesionales de la salud que tenemos en casa, respeto a los psicólogos, respeto a los psiquiatras, claro está. Por supuesto que son instrumentos, claro está. Ahora, quiero decirte lo siguiente, amados, esto no se trata de fármacos, esto no se trata de narcotizar una sociedad, esto se trata de primeramente aprender a ir a la palabra, porque la palabra nos restaura, nos sana. Satanás en su confusión te trae esto, ansiedad, y veías cómo se disparaban los índices de pornografía y todo lo demás, de soledad, de familia, aún de estancamiento espiritual. Pero claro, cuando yo empiezo a perseverar en esto, todos esos índices empiezan a disminuir, a disminuir. Y empieza a crecer, ¿qué? Empieza a crecer el evangelio. Cristo empieza a ser formado en mí. Lo único que me frustró del video es que, no voy a decir más, abra su Biblia, y que lo que predico es insignificante. Así que he terminado mi mensaje. Ahora, pero fíjate, el poder del cuarto, permanecer 4 momentos, lo cambian absolutamente todo. Porque es la gente que en el ejercicio, en la práctica, en el ejercicio del músculo, pasó del entrenamiento que te duele al disfrute del entrenamiento. Aprendió el deleite. Y esto te transforma, esto nos transforma. Amén. Qué tremendo, Dios. Estamos de acuerdo que está viva la palabra, ¿no? Entonces, termino. Siempre me gusta mirar cada río y cuál va a ser su desenlace aún antes del regreso de Cristo, porque por eso estamos edificando una iglesia con los 5 ríos, porque creo, y cada vez más, tengo esta convicción de fe, y es que va a ser la iglesia que se edifique sobre estos 5 ríos, va a ser la iglesia que va a prevalecer aún en la hora más oscura que la humanidad va a transitar antes del regreso de Jesucristo. Entonces me gusta siempre mirar lo pastoral, va a sostenerse hasta el regreso de Cristo, lo vimos. Lo bíblico, que no sabes qué, también. Vamos a ir rápido en esto. Quiero exponer una realidad, y es que va a darse en los últimos tiempos, y bíblicamente ya estamos hace 2000 años transitando los últimos tiempos. La palabra Hechos capítulo número 2, el apóstol Pedro es quien inaugura la dinámica de los últimos tiempos. Así que imagínate cuánto más avanzado estamos en el cumplimiento de las profecías a lo que el apóstol Pedro hace 2000 años dijo, o profetizó, o enseñó. Ahora, en nuestro tiempo empieza a darse una multiplicación de falsos maestros. Y las dinámicas de los últimos tiempos van a traer, y esto ya está pasando, una gran confusión sin precedentes en el cuerpo de Cristo. Esto ya está pasando. Solamente conectate a YouTube y lo que estoy diciendo lo vas a comprobar. Escrolea un poquito de YouTube y vas a encontrarte, ya vino, va a venir, está otro, viene la vaca, viene la no sé cuándo. Hay una ensalada rusa. ¿Y sabés quién gana ahí? Gana Satanás. Gana Satanás porque la iglesia se confunde. Escuchá esto, el incrédulo curioso entra y se termina burlando, diciendo, ¿cómo dijeron que iba a venir Cristo esta semana? Y no, son todo un mamarracho. El creyente que está como diciendo, bueno, ¿qué onda? Y que no tiene restaurado el anhelo por el regreso de Cristo, se aproxima a esto y lo que empieza a experimentar es confusión. Dice, ¿cómo? Pero vino, todavía no. ¿Dónde estamos? Y uno empieza a decir, no, porque viene tal día, tal hora, viene entre esto y esto, y no pasó. Entonces, ¿qué dice la gente? No, dame una fe de fin de semana. Dame una fe que no me complique la vida, dame una fe que haga cosas buenas sabiendo que son obras que van a agradar a Dios y listo, pero comer todo el rollo la verdad que mucho no me interesa. Entonces, en vez de restaurar
lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, o sea, viene este galardón sobre tu vida y sobre todos aquellos que amamos la venida de Cristo, gana Satanás porque la iglesia sigue ¿qué? Dormida. Sigue ¿qué? Sin anhelar el regreso de Jesucristo. Sigue viviendo un evangelio absolutamente natural, domesticado y materialista. No despojado de su realidad porque no lo ha consumido el anhelo del regreso de Cristo. No hay una iglesia que diga, ven ahora, Señor. No hay un anhelo, pero sí lo hay, gloria a Dios por esto digo. Sí lo hay, del norte, del sur, del este y del oeste. Hay un remanente, hay una voz que se está levantando, que está exclamando el anhelo por el regreso de Cristo Jesús, pero episodios con el levantamiento de falsos profetas lo que hacen es multiplicar la confusión. Por eso necesitamos de forma urgente restaurar el río bíblico a través de la guía del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4:1 dice, y voy a darte palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, escucha esto, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el que no crezca en lo verdadero va a ser fácil engañado. No se va a dar cuenta. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente, escucha esto, introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mi hermano, esto es palabra de Dios, ¿eh? ¿Podés entender por qué necesitamos la mente de Cristo, el río bíblico activo, no? Porque cuanto más me aproximo al regreso de Cristo, estas tendencias van a ir increyendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Uno de los propósitos de Satanás en los últimos tiempos será el de desacreditar, menoscabar, ridiculizar la palabra del Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Llevando a la gente y principalmente al pueblo de Dios a interpretar aún los acontecimientos globales desconectados de la palabra. Por eso canales de 24 horas de noticias. Y a veces los cristianos pasamos más tiempo frente a los canales de noticias que exponernos a la gloria de la palabra y de sus planes. Y entonces, claro, vemos guerras, rumores de guerras, vemos caos en el mundo, vemos terremotos, vemos situaciones. ¿Y qué es lo que nos invade? Es el temor, pero claro, porque no estamos comiendo la palabra. Y entonces viene ¿qué? Viene la confusión. Y por venir la confusión, el pueblo del Señor deja de ser que un pueblo certero, eficaz. Termina siendo engañado, no en su totalidad, por supuesto, pero un gran número de ellos. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No, esto de seguir a Cristo, que tengo que negarme, tomar la cruz y seguirlo. ¿Cómo que Dios no está para satisfacerme a mí? Él no está para hacerme feliz a mí. ¿Que yo tengo que arrepentirme de mis pecados? No, dame un evangelio de prosperidad, dame un evangelio de autoayuda, dame un evangelio en donde descubra la mejor versión de mí. Dice, y habrá una congregación, habrá un pedazo del pueblo muy importante, dice que tendrá, vos sabés que este evangelio, no, me gusta aquel porque ese es más carismático, tiene más onda, lo que fuere. Ya está profetizado. Por otro lado viene sobre la tierra una hambruna, pero escuchá esto, una hambruna de la palabra de Dios. Hambruna, no. Y hemos entendido mal esta porción que te voy a compartir ahora, de Amós, el profeta Amós. Hemos entendido incorrectamente esta profecía. Porque dice así, Amós 8:11, dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hasta ahí
Uno que dice, tierra de avivamiento, dice. Porque la gente va a empezar a tener hambre, pero ya no de McDonald's, ya no de hamburguesas o de asados, sino dice hambre de la palabra, uno dice, ¡oh, tremendo! Pero si uno lee el contexto y uno lee el verso que sigue, va a darse cuenta que un texto fuera de contexto te da un pretexto. Amós 8:12, el verso que sigue dice así, la gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Esencialmente esto está destinado, esta profecía, a los últimos 3 años y medio antes del regreso de Jesucristo. La gente va a ir desesperada por palabra y la palabra no se va a encontrar. No va a haber YouTube para decir, escucho al predicador, lo veo en casa, me conecto, me bajo la app YouVersion y empiezo a hacer, a partir de ahora me pongo las pilas con el Señor y hago un plan. Se cortó. Quedaremos el remanente que amó al Dios de la palabra. Y todo lo que comimos de la palabra, todo lo que memorizamos de la palabra, la suma de lo que en la vida significó haber estado expuesto a la palabra, llegará el momento en el cual uno vivirá la palabra, pero porque fue edificado en la palabra. Y la gente dice que andará de mar a mar. Y el verso que sigue, de Amós 8:13, dice, las jóvenes preciosas y los jóvenes fornidos, dice, estarán hambrientos. O sea, como decir, los que se ocuparon por lo exterior, los que le dieron énfasis a lo de afuera y que no cultivaron mi palabra, dice, van a andar famélicos, débiles. Los van a tumbar como diciendo, sos uno más de la lista, pasá. Y por último, tengo para meterme, algún día lo voy a enseñar. A los maestros amados, Ida, y a todos los maestros de pastoral generacional, a los que enseñamos la palabra, nunca creas que sos quien tiene la revelación y que tiene el poder sobre la revelación. Un autor dijo, los maestros en el río bíblico son los que reparten la antorcha. O sea, en otras palabras, son los que nos ayudan a despertar el apetito por la palabra del Señor. Tengo hambre, ¿qué? De la palabra de Cristo. Si vos hoy decís, termino el encuentro, la jornada, y Señor, necesito seguir creciendo en esto, misión cumplida, valió la pena. Pero no para que vos digas, uy, mira el pastor, la tiene. No, eso, 3 pitos, le diría a mi hijo. No es eso. La clave está en un pueblo que cultiva el hambre por la palabra y para que se le revele el Dios de la palabra. Y gente que diga, yo papá voy a edificar mi familia y los fundamentos van a ser la palabra. Yo líder, yo esposo, amigo, compañero, ahí, anclado desde la palabra. Somos maestros repartidores del hambre, los que despertamos de hambre a otros, porque llegará un día en el cual ese hambre ya no va a poder ser saciado. Hasta que eso pase, Dios, si te ha dado la gracia de ser maestro, maestra, Dios te da la gracia de tener, no te estoy diciendo cientos de miles, 1, 2 o 3. Estás discipulando a alguien, despertar el apetito por la palabra en esa persona. Porque tu ministerio, tu don, no es para que vos creas que vas a monopolizar la verdad. Al contrario, la verdad es de Cristo. La palabra de Dios en los últimos tiempos es la que sostendrá a la iglesia en las dinámicas finales. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación ¿de qué? De las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que cuando nos toque dar la vida por Cristo, no, pero tanto, bueno, después léete Hebreos 11, hace 2000 años atrás, dice la palabra que hermanos nuestros de la iglesia primitiva, aserrados por la fe, familias enteras devoradas en el Coliseo romano por los leones, y el público diciendo pan y circo y esto nos encanta,
y gente que no negó la fe de Cristo. Entonces vos decís, si a ellos les pasó, ¿vos crees que a nosotros no nos va a pasar eso? Entonces Romano, ¿qué te dice? Porque cuando venga el día difícil, el tal vez no tener al esposo, no tener a la esposa, el perdí al hijo, se me quedó en el campo misionero. El consuelo sea voy al Dios de la palabra. Porque la palabra me conecta con esa esperanza bendita y eterna. Hijo, hija, papá, mamá, solo un poco más de tiempo y nos volveremos a encontrar. Pero estoy feliz que no negaste la fe. Esta casa honra la presencia del Señor. Porque si aún hay que martirizarse por la fe, que vengan. Termino Mateo 5:18. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Si la iglesia come el rollo, su esperanza se alimenta en una fe cierta. Si la iglesia desconoce el rollo, ¿dónde está nuestra esperanza? Señor, el hombre, los emperadores, los gobernantes de la tierra pueden levantarse, las naciones pueden levantarse contra vos. Salmo 2, pero vos te vas a reír de ellos. Y tenemos esta certeza que ni siquiera una jota, ni siquiera una coma, nada va a dejar de cumplirse en lo que ha sido la revelación del Dios de la palabra. Amén. ¿Te puedes poner de pie un minuto al equipo? Y ¿sabes qué? Vamos a cantar el coro, ¿puede ser? Me fascina el poder del crucificado y el resucitado y me encanta. Y es la mente de Cristo. Pasen. Mientras los músicos se acomodan, te cuento cómo vamos a terminar. Nosotros ahora vamos a salir de este lugar. Esto está abierto, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Vamos a salir por la puerta principal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Omar, ¿podés levantar la mano, por favor? Ahí donde está Omar, vamos a salir por ese lugar. Vamos a ir por el caminito por donde está Milton pasando en este momento. Milton está en el Espíritu. Entonces, vamos a ir por ese caminito y vamos a dirigirnos hacia donde está la estructura, ¿de acuerdo? Porque en ese lugar vamos a terminar este tiempo compartiendo la cena del Señor. Como familia. ¿De acuerdo? Y esto nos enlaza para que Cristo se nos siga revelando. Amén. Que el poder del resucitado venga sobre nosotros, el del crucificado, y que la mente de Cristo siga aplicando a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que ha sido soltado en esta mañana, Señor, creemos en el poder de tu palabra. La ciencia dice, pero si acaso la ciencia no hubiese llegado a esa conclusión, porque tu palabra lo dice, que transforma, lo creemos, Señor. Y es razón suficiente para exponerme a la gloria de tu palabra. Activa en nosotros aún más el río bíblico, Señor. Suelta más sabiduría sobre esta casa, sobre nuestros niños, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, adultos, pastores, líderes, aún aquellos que estás añadiendo a la casa, Señor, que sean atraídos por el Dios de la palabra, Señor. Que Cristo se revele aún más y que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos toque nuestra vida, Señor, para llevarnos a conocerle a Él por medio de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.